Seguimos el encuentro. Solamente una puntuación que quería hacerle en la talega que le hemos entregado a la entrada. Había dos folletos. Uno es el programa del encuentro y el segundo, el más pequeño, el tríptico, es el que nos ayudará mañana a la visita del yacimiento arqueológico del Rubicón. Ahora cedo la palabra a Víctor López Menchero Bendicho, arqueólogo y director científico en España de la empresa Global Digital Heritage. Es licenciado en Historia y doctor europeo en Arqueología por la Universidad de Castilla-La Mancha y sus investigaciones en los últimos años se han centrado en la gestión integral del patrimonio arqueológico y cultural. Es autor de numerosas publicaciones científicas, entre las que destaca la musealización del patrimonio arqueológico in situ, el caso español en el contexto europeo, en 2013, el manual para la puesta en valor del patrimonio arqueológico al aire libre, 2012, y ha trabajado en numerosos proyectos de investigación de ámbito internacional, destacando su participación en los proyectos de SUSTECNA en Marruecos durante varios años, la Network of Excellence Virtual Museum Transnational Network, me repito, y la Initial Training Network for Digital Cultural Heritage Projecting of Our Past to the Future. Actualmente es el presidente de la Sociedad Española de la Arqueología Virtual, miembro de ICOMOS, como vocal de la Junta, fue vocal de la Junta Directiva de ICOMOS desde 2018 a 2021. Le cedo la palabra a Víctor. Muchas gracias. No sé. F5, sí. No. No, solo pantalla no. Bueno. No sé cómo poner la pantalla completa, pero podría valer. No. No. Bueno, más relevante lo que voy a decir que lo que voy a proyectar. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Dirección General de Patrimonio Cultural la oportunidad que me ha brindado de colaborar en esta iniciativa de la creación de la red de parques arqueológicos y yacimientos visitables de la Comunidad de Canarias. Es para mí un placer y un orgullo también poder estar contribuyendo en esta iniciativa muy acertada, que a mí me parece muy acertada, ya me parecía necesaria hace ya muchos años cuando elaboraba mi tesis doctoral y estuve por aquí, por las islas, ¿no? Conociendo de primera mano el modelo de puesta en valor del patrimonio arqueológico de Canarias y creo que es realmente una iniciativa necesaria y encomiable para el caso del archipiélago. El plan o la propuesta de plan de parques arqueológicos y yacimientos visitables de Canarias se sustenta en un documento que no es un documento extenso, pero creo que se centra en lo esencial.
básicamente se articula a partir de una justificación, por qué queremos este plan, por qué es necesario el plan, un estado de la cuestión, unos objetivos y una estrategia a seguir. La justificación yo creo que, como comentaba la directora general, es importante y necesario y creo pertinente poner un poco de orden y planificación en todo este conjunto de actuaciones que desde hace muchos años llevan a cabo desde los ayuntamientos, cabildos, el gobierno regional. Se han hecho muchas cosas, pero es verdad que se han hecho sin un objetivo común, en donde ha habido una gran diversidad de intervenciones y, sin embargo, ha habido una cierta incapacidad o falta quizá de interés en buscar ese acuerdo común a todo el archipiélago y esa búsqueda de una estrategia que permita aprovechar todo el potencial que encierra la diversidad muy amplia del patrimonio arqueológico canario. Este plan, además, creo que se enmarca perfectamente dentro de la legislación, tanto a nivel nacional, como puede ser, por supuesto, la Constitución española, la Ley de Patrimonio Histórico Español y también, por supuesto, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias 2019, que insiste en distintos apartados del articulado en la difusión, en la protección, en la conservación del patrimonio arqueológico. Por tanto, es un plan que se inserta perfectamente dentro del marco legal y que además persigue un noble objetivo. Más allá de toda esa multiplicidad de objetivos, yo creo que el gran objetivo que persigue el plan es la democratización del acceso a la cultura, a la que todos los ciudadanos tienen derecho, como recoge el artículo 44 de la Constitución española. Y en este sentido, ese objetivo noble, que es la democratización de la cultura, dota de sentido o de pleno sentido a la elaboración del plan. ¿De dónde estamos o de qué punto partimos? Bien, no partimos de la nada. En las Islas Canarias se han hecho muchas cosas, algunas realmente muy bien hechas y realmente con impacto nacional e internacional. Todas las islas cuentan con yacimientos arqueológicos que tienen algún tipo de acondicionamiento para la visita o que se visitan. Es verdad que existe una relación muy diferencial entre los yacimientos que cuentan con una infraestructura o con una dotación o unos medios, incluso un personal amplio, y aquellos que a lo mejor simplemente es un yacimiento que tiene un panel, una señalización, ¿no? Existe una gran diversidad de actuaciones y en este sentido también el plan yo creo que puede ayudar a una cierta convergencia entre todas esas iniciativas y también esa convergencia, primero, que puede ayudar a las administraciones públicas a seguir trabajando y, por otro lado, también puede generar una oferta mucho más clara de cara a aquellos que utilizan o que visitan estos espacios arqueológicos. Existen un conjunto de yacimientos, se ha elaborado un inventario de los yacimientos que actualmente tienen algún tipo de acondicionamiento o musealización, por escaso que sea. Este inventario no existía hasta ahora, yo no lo conocí cuando estuve aquí hace 15 años preparando mi tesis doctoral y tampoco lo he tenido constancia de él cuando he empezado a elaborar o he ayudado a elaborar este plan. Me parece relevante, ¿no? Me parece relevante que Canarias cuente con un inventario de qué tenemos, o sea, qué yacimientos están musealizados, son más o menos visitables, tienen algún tipo de acondicionamiento y en este sentido creo que aunque puede estar incompleto, puede faltar algo, me parece pertinente y me parece también relevante expresar esa información me ha parecido pertinente, a través de un conjunto de cartografías, de planos, isla por isla, que permite tener al menos visualizar de una forma rápida cuál es la situación actual, permite también ver las diferencias que existen entre unas y otras, al menos numéricamente, otra cosa sería cualitativamente, pero bueno, por lo menos quizá cuantitativamente, y también saber un poco pues, cuál es el punto de partida en cada una de ellas, teniendo en cuenta que lo importante no es cada una de ellas, sino la totalidad del conjunto, tener la perspectiva de comunidad autónoma o de estrategia regional, ¿no? En lugar de estrategia isla por isla. Bien. La estrategia, los objetivos del plan, no me voy a detener en ellos, creo que la directora general ha hecho una explicación brillante de los mismos, son muy numerosos. Son numerosos en tanto en cuanto el plan es ambicioso, y como ambicioso que es, tiene objetivos numerosos y ambiciosos. La estrategia de actuación
que se ha elaborado es una estrategia, primero, que se inserta, o que tiene una lógica, no solamente en la legislación nacional, sino también dentro de las recomendaciones internacionales, especialmente dentro o en el marco de las recomendaciones de ICOMOS, especialmente dentro de la Carta de NAME, para la interpretación y presentación de sitios patrimonio cultural. Y es una estrategia que se adapta a una realidad, primero a la realidad canaria y segundo a las propias conclusiones del primer encuentro. Una estrategia que no se planifica simplemente desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. Y en este sentido otorga participación a todos aquellos actores que pueden o deberían participar en la elaboración, en el desarrollo y también en la elaboración del plan de parques arqueológicos y yacimientos visitables, desde los ayuntamientos, los cabildos, al propio gobierno regional, tal y como la propia Ley de Patrimonio Cultural de Canarias reconoce en 2019. Esta estrategia de actuación se planifica de una forma bastante abierta en cuanto a objetivos, incluye un concepto de patrimonio arqueológico o de yacimiento visitable amplio, en donde se ha decidido, aunque puede ser discutible, por supuesto, incluir las fortificaciones hasta el siglo XX, un poco siguiendo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que en su plan de yacimientos visitables tiene un concepto muy amplio del patrimonio arqueológico. A mí me parece adecuado, dado que la metodología arqueológica hoy en día llega hasta el siglo XX, no se para en el siglo XV o no se para en el siglo XVIII, ¿no? Muchos elementos son susceptibles de ser investigados con metodología arqueológica y en tanto en cuanto son susceptibles de ser investigados con metodología arqueológica, pueden quedar integrados dentro del concepto de patrimonio arqueológico, de yacimiento y, por tanto, de yacimiento visitable o de parque arqueológico. La estrategia se sustenta en diferenciar dos elementos fundamentales dentro de la red, que son los parques arqueológicos y los yacimientos visitables. Es un planteamiento clásico, no estamos inventando nada. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha también lo tenía, aunque lo ha desarrollado de una manera diferencial. Por ejemplo, Galicia también estaba incluso en la mente ya de finales de los años 80, cuando María Ángeles Querol lanza el seminario de parques arqueológicos, en donde, por cierto, también estaba integrado la Cuadra Pintada ya en aquel entonces. Es un modelo clásico que, sin embargo, pues no ha podido desarrollarse en todas las comunidades autónomas, pero que tiene sentido y sigue teniendo sentido a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se planteó. Los parques arqueológicos suponen el punto, la cumbre del modelo, aquellos lugares que cuentan con unas infraestructuras, con unos medios, con una dotación superior. Y los yacimientos arqueológicos visitables serían el sustento o aquellos elementos que orbitan en torno a esos parques o que tienen unos requisitos más laxos para su declaración o para su inclusión como yacimientos visitables. En el caso de los parques arqueológicos, los requisitos para la declaración de parque arqueológico están ya establecidos por la propia Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019. En este sentido, no hay mucho margen para la imaginación o no hay mucho margen para la discusión en cuanto a esos requisitos. Sí hay margen para la interpretación del artículo 89 de Parques Arqueológicos de 2019 de la ley. Sí hay margen para su interpretación. Los requisitos establecidos básicamente son, el primero, la declaración como BIC. El primer requisito para ser parque arqueológico es la declaración como zona arqueológica y, por tanto, como bien de interés cultural de un espacio arqueológico. El segundo requisito que marca la ley tiene que ver con el entorno natural y territorial, y en este sentido, en tanto cuanto habla de entorno natural y territorial, donde habría margen de interpretación en cuanto a ese concepto, se debería requerir un estudio de paisaje actual, pero también un estudio paleoambiental, dado que la ley, se colige de la ley, que ese entorno tiene sentido en tanto en cuanto conserve valores asociados al periodo correspondiente al yacimiento arqueológico, no simplemente la naturaleza por la naturaleza, sino que es una naturaleza o es un entorno que tiene que ayudar a interpretar correctamente los vestigios arqueológicos que tiene el yacimiento. Y, en tercer lugar, un proyecto. La ley marca que el proyecto tiene que incluir un conjunto de elementos. En primer lugar, una justificación.
¿Por qué? ¿Por qué una determinada zona arqueológica debería ser parque arqueológico y no otra? En segundo lugar, una estrategia de intervenciones científicas, de intervenciones arqueológicas que serían necesarias acometer en el yacimiento, si es que no se han acometido ya, para dotarlo, evidentemente, de una fortaleza científica y de una visión de conjunto del yacimiento que permita su musealización. En tercer lugar, medidas de protección y de acondicionamiento, en donde se deben tener en cuenta la dotación de medios humanos, materiales, financieros y régimen de gestión. Es decir, la ley lo que está pidiendo es que se planifique un proyecto no solamente para la puesta en valor o para el acondicionamiento de ese yacimiento, en este caso, de esa zona arqueológica, de su acondicionamiento para su apertura al público, sino incluso se habla ya de modelo de gestión. No simplemente cortar la cinta y ya está, sino también, bueno, y cuando usted corte la cinta, ¿cómo va a gestionar este parque arqueológico? Sin embargo, la ley no establece cómo debería usted gestionar este parque arqueológico, y ahí es donde entramos en la parte de la interpretación de la ley, ¿no? En donde el plan se muestra flexible y abierto entre modelo público, modelo privado, modelo público-privado, colaboración entre administraciones, etc. Yo creo que habría que mantener, sin entrar en principios dogmáticos, habría que mantener una mentalidad abierta, teniendo en cuenta que la diversidad del patrimonio arqueológico de las islas es extraordinariamente grande y que en estos momentos ya funcionan modelos de gestión diversos en las propias Islas Canarias, ¿no? O en las distintas islas o incluso dentro de una misma isla. En este sentido, me parece inteligente pues que aquello que funciona permanezca y que aquello que no funciona o que se puede mejorar su funcionamiento, pues se mejore. Y, en cuarto lugar, la ley establece que se debe emitir un informe preceptivo y vinculante en materia de biodiversidad, que en este caso debería estar emitido por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Evidentemente, este punto 4 entra en relación directa con esa importancia que la ley le otorga al entorno natural y territorial para la declaración como parque arqueológico. Por tanto, como norma general, todo parque arqueológico, y esto ya entramos en la interpretación de la ley, no exactamente lo que dice la ley, podría o debería contar con un centro de interpretación o con un museo de sitio, como parte importante del acondicionamiento de esa zona arqueológica, y que esté dotado tanto de elementos pensados en el público visitante, como pueden ser evidentemente aparcamientos, cafeterías, aseos, una tienda, pues, elementos vinculados, una infraestructura, por supuesto, interpretativa, y, en segundo lugar, elementos de gestión del propio parque, almacenes, despachos, talleres. Yo creo que en este sentido el referente, uno de los referentes, o para mí el referente, en la gestión o la política canaria de parques arqueológicos o yacimientos acondicionados para la visita, sería el Parque Arqueológico de la Cueva Pintada, que no es, curiosamente, legalmente parque arqueológico, pero que debería serlo, porque esa sería otra cuestión, ¿no? ¿Cuántos parques arqueológicos hay declarados en las Islas Canarias? Tampoco voy a entrar mucho, pero hasta donde tenemos conocimientos, ninguno. Otra cosa es que hay lugares que se llaman parques arqueológicos, ¿no? Y esto también es una debilidad, o es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Por qué una figura como es la del parque arqueológico, que no es que se crea en 2019, esta figura se recoge de la ley anterior, que es de 1999, ha habido margen para desarrollarla, y que viene de algo anterior, que es el Seminario de Parques Arqueológicos que monta María Ángeles Querola a finales de los años 80, en donde ya está Canarias incluida en ese seminario, está participando. Y, sin embargo, pues no se ha desarrollado el modelo legal, sí real, pero no legal, de parque arqueológico. En este sentido, yo creo que parte del problema puede estar, primero, en la inexistencia de un plan, y también en la forma en la que se puede interpretar el articulado, que es confuso en algunos puntos, o por lo menos necesita clarificación de ese articulado legal, cómo se puede aplicar en la práctica, para que al final quien tiene la potestad de aplicarlo tenga herramientas para hacerlo.
El segundo elemento central de esta red de parques arqueológicos y yacimientos visitables sería el yacimiento arqueológico visitable. El yacimiento arqueológico visitable es una figura que no existe en la legislación actual, ni existe en la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, ni existe en la Ley de Patrimonio Arqueológico, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias de 2019, tampoco existía en la de 1999. En este sentido, es una ley que no, es una figura que no tiene un corsé legal. ¿Y qué quiere decir que no tiene un corsé legal? Pues que yacimiento arqueológico visitable puede ser todo aquello que la comunidad autónoma, en colaboración con los cabildos y los ayuntamientos, quiera considerar que es un yacimiento arqueológico visitable. Y esto abre un abanico de posibilidades y abre además un abanico no solo de posibilidades, sino que entiendo de discusión o de debate, ¿no? de qué criterios, qué requisitos se podrían imponer o se podrían considerar para la inclusión de un yacimiento en la categoría de yacimiento arqueológico visitable. El plan establece o propone unos requisitos básicos en base primero a lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas, puede ser la Comunidad de Madrid, como puede ser la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero también en base a la propia realidad canaria, que evidentemente es distinta y diversa a lo que se está haciendo en la península, ¿no? El hecho de la insularidad del archipiélago es un elemento que pesa mucho y que debe ser considerado. El primer requisito que se plantea es que debe evaluarse un yacimiento, su inclusión o no dentro de la red de yacimientos arqueológicos visitables en base a una propuesta ejecutada totalmente o por lo menos parcialmente, no simplemente a un proyecto. Cosa curiosa, porque parques arqueológicos, en principio, en teoría, se podría declarar en base a un proyecto, pero no a una realidad. En este caso yo creo que es importante evaluar realidades, porque el papel lo soporta todo. Por tanto, sería muy fácil elaborar en un papel todo lo que vas a hacer con un determinado yacimiento. Lo difícil muchas veces es hacerlo, no ponerlo en un papel, que también. En segundo lugar, evidentemente tiene que ser un yacimiento que cuente con unas facilidades de acceso. Se tiene que poder llegar al yacimiento, se tiene que poder acceder al yacimiento. Evidentemente, dentro de la diversidad de casos, no es lo mismo un yacimiento arqueológico como puede ser San Marcial del Rubicón, que está dentro de un parque natural, a un yacimiento como puede ser la Cueva Pintada, que está dentro de un casco urbano. En este sentido, no se puede aplicar el criterio de la misma manera, pero lo que sí se tiene que aplicar es que el yacimiento debe ser accesible, porque si no, no será visitable, o sea, difícilmente visitable. En tercer lugar, debería existir una propuesta museográfica o una propuesta de infraestructura interpretativa. Infraestructura interpretativa en la definición que establece la establece la Carta de NAME, y en este sentido nos alineamos con esa terminología. Yo creo que es bueno utilizar terminología que esté en los documentos internacionales. Una infraestructura que permita o que facilite esa accesibilidad, no solamente física, sino una accesibilidad intelectual a ese patrimonio, incluso sensorial, emocional, a ese patrimonio. En la propuesta debe estar esa infraestructura interpretativa, que además tendría que estar alineada, y aquí el encaje yo creo que puede ser objeto de discusión, por ejemplo, el aspecto de la señalética, que es lo que puede ayudar a generar la imagen de marca en todas las islas y, por tanto, en todos esos yacimientos que se incorporen a la red. Esa imagen de marca, pues hay que encontrar un equilibrio entre lo que ya está y entre lo que se va a hacer y entre la posibilidad de entrar dentro de la red. Y ahí quizá todavía hay margen de debate dentro de este plan en ese aspecto. El sitio debería contar con algún tipo de plan de mantenimiento que tenga en cuenta las necesidades básicas para que el yacimiento esté, bueno, por supuesto, protegido, pero no solamente protegido, sino también cuidado. No sirve de nada que un determinado yacimiento pase a ser oficialmente visitable si luego lo abandonamos a su suerte, como hay muchos casos en España y en el mundo, y por tanto el plan de mantenimiento es un elemento básico. El sitio debe contar además con algún tipo de estudio arqueológico. No existe patrimonio arqueológico sin investigación científica. No existe arqueología sin investigación científica y por tanto
No se puede declarar un yacimiento visitable, por supuesto tampoco un parque arqueológico, si no hay una investigación científica detrás y si no hay un conjunto de publicaciones científicas que den sentido a ese lugar, ¿no? También un aspecto para que un yacimiento sea visitable es que se pueda visitar. Por tanto, se establece un número mínimo de días de apertura o acceso a ese yacimiento. En el caso de que tenga un horario restringido, es decir, un yacimiento que no está abierto permanentemente, sino que tiene un horario, esa cifra se estima en 100 días al año. 100 días al año quiere decir unos 3 días a la semana. Es una cifra, a mí me parece razonable, porque un yacimiento que abre menos de 3 días a la semana realmente es un yacimiento visitable o que se puede visitar. Si yo puedo visitar un sitio 10 días al año, ¿es realmente un yacimiento visitable? Pues a mí me parece difícilmente o escasamente visitable. Entonces, en ese sentido, creo que hay que fijar unos mínimos de acceso, en este caso físico, al yacimiento, y en este caso de horarios. Y finalmente tendría que existir, otro de los requisitos, debería existir un ente gestor responsable del sitio, ya sea público o privado, que actúe como interlocutor con la administración regional. Alguien tiene que responsabilizarse del sitio, alguien tiene que responsabilizarse de la gestión del sitio y alguien tiene que ejercer de interlocutor con la administración regional. Tiene que haber alguien al otro lado del teléfono. ¿Quién declara o quién podría declarar un yacimiento arqueológico visitable? Pues el modelo que se propone es sencillo. La misma administración que la ley fija para la declaración de un parque arqueológico en Canarias, que es el Gobierno regional. La ley fija quién declara los parques arqueológicos en Canarias, la administración regional. Por tanto, parece razonable que quien fije qué yacimientos incluye en la red de yacimientos visitables de la Comunidad Autónoma de Canarias sea el Gobierno de Canarias. Sin embargo, ¿quién propone que un yacimiento pueda entrar dentro de esta red? Ahí existe una respuesta múltiple. Los ayuntamientos, los cabildos, entidades, es decir, se propone, y por supuesto, la propia administración regional. En este sentido sí que se propone un modelo mucho más abierto a quizá otros modelos, pero que yo creo o considero que puede tener o puede estar más adaptado a la realidad administrativa de las Islas Canarias. En este sentido, creo que es importante que los propios cabildos, porque también la ley les reconoce muchas funciones y a los ayuntamientos en materia de difusión de patrimonio cultural, puedan ser aquellos que eleven qué yacimientos consideran que cumplen o no estos criterios y, por tanto, podrían formar parte de la red. Fases y acciones. Se propone una planificación sencilla en cuanto a su fasificación o las fases en las que podría basarse el desarrollo de este plan. Una primera fase basada en la creación y en la puesta en marcha del plan, en tanto en cuanto, o de la red de yacimientos arqueológicos y parques arqueológicos, en tanto en cuanto no existe. Y como no existe, habrá que crearla. ¿En qué se podría sustentar esta primera fase de creación? Pues en lo que ya existe. Hay muchos yacimientos que ya cumplirían de manera inmediata, a día de hoy, todos estos requisitos, o con pequeñas adaptaciones. Por tanto, parece razonable que para crear la red, el primer elemento que haya que hacer es analizar esos yacimientos que veíamos en el listado de ese estado de la cuestión, que cumplen ya con los requisitos para formar parte, si quisieran, de la red. Y a su vez sería necesario, por parte de la Administración regional, desarrollar un conjunto de actuaciones encaminadas a la propio diseño, ¿no?, necesario de una red. Un manual de señalética, una página web, una aplicación móvil, folletos turísticos, un plan de difusión, bueno, un conjunto básico, mínimo de actuaciones conjuntas, sencillo, y en tanto en cuanto sencillo, pragmático. No entraña una dificultad presupuestaria ni administrativa elevada, y esto quiere decir que podría ponerse en funcionamiento en un plazo de tiempo muy corto. Yo creo que esto también es importante. Aunque se pueda ampliar y se deba ampliar en el futuro, un aspecto importante es que la red pueda estar funcionando en la menor cantidad de tiempo posible. Porque una cosa que funciona siempre se puede mejorar. Lo difícil es empezar a arrancar, empezar a funcionar, ¿no? Y ahí yo creo que hay que tener una mente o una planificación realista. Una segunda fase sería una fase de expansión que podría estar centrada en analizar
las zonas arqueológicas declaradas, o los yacimientos arqueológicos declarados como zonas arqueológicas y, por tanto, la posibilidad de muchas de ellas estableciendo un conjunto de actuaciones, incorporarlas, los yacimientos que ya han sido o están siendo excavados, por tanto, investigados, y que generalmente muchos de ellos podrían cumplir con presupuesto, con inversión pública o privada, podrían cumplir con esos requisitos y, en general, tanto yacimientos arqueológicos que estén en disposición de cumplir con los requisitos fijados y que sean promovidos por las administraciones públicas o por otras entidades. Finalmente, una tercera fase del plan sería una fase de consolidación y evaluación. Habría que evaluar lo hecho, el trabajo. Yo creo que la evaluación siempre es importante, incluso como concepto operativo, no solamente por fases. Me parece siempre relevante estar permanentemente evaluando aquello que se hace, porque eso permite rectificar y corregir el rumbo a tiempo y eso ahorra dinero, recursos y a veces disgustos. Y también en esta fase, o en esta tercera fase, estamos hablando de un plazo medio-largo plazo, sería muy interesante establecer estudios del potencial de uso público de todos los yacimientos arqueológicos o de la mayor cantidad posible de yacimientos arqueológicos de las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque hasta ahora la elección de por qué un yacimiento arqueológico se excava o no se excava, o se musealiza o no se musealiza, es un poco azarosa. No existe tampoco un criterio en general por qué este sitio sí y por qué ese sitio no. Yo creo que es importante o es interesante que empecemos a planificar con una cierta visión de conjunto y que cuando se toma la decisión de intervenir en un yacimiento arqueológico, desde el punto de vista de la propia investigación, por supuesto la musealización, se base en algo, ¿no? ¿Por qué intervenimos aquí? Pues, y existe una motivación. Y en este sentido sería interesante en ese medio y en ese largo plazo elaborar estudios de uso público de qué yacimientos con determinados criterios objetivos podrían tener un mayor potencial para integrarse dentro de la red. El trabajo finaliza con el listado de zonas arqueológicas que existe actualmente en Canarias. Puede haber algún pequeño desfase de algún yacimiento, si había alguna duda. En general yo creo que es bastante preciso y bueno, se ha elaborado el listado y se ha elaborado también la cartografía de qué yacimientos arqueológicos están declarados como zona arqueológica, por tanto, como bien de interés cultural en las islas. Creo que es una herramienta esta, la de la cartografía, que permite de un vistazo pues, visualizar los que se entienden que son los yacimientos arqueológicos, o deberían ser, más relevantes de las islas, porque eso es lo que establece la ley para la declaración de un bien de interés cultural, ¿no? Es la figura máxima de la Ley de Patrimonio Histórico Español y, por tanto, es un buen punto de partida conocer qué sitios han sido declarados como zona arqueológica, como sitios interesantes o como sitios que deberían ser, a priori, prioritarios a la hora de establecer política de inversión pública o privada en ellos. Y también porque, lógicamente, como mencionaba, la propia Ley de Patrimonio Cultural de Canarias establece el de estar declarados como zona arqueológica, requisito imprescindible para su declaración como parque arqueológico. Y en este sentido también tiene interés esta información, no digamos ya también por elementos más mundanos, como el acceso, por ejemplo, al 1,5% cultural, en donde es requisito imprescindible el ser bien de interés cultural, y en este sentido pues, vuelve de nuevo a ser relevante esta información. Además, puede ser incluso relevante el cotejo, ¿no? El cruce de datos de las zonas arqueológicas declaradas y de los yacimientos que actualmente cuentan con algún tipo de acondicionamiento para la visita. Ese cotejo a mí me parece también relevante. Y bueno, básicamente esta es la propuesta que se ha trabajado en el grupo de trabajo, no solamente es mía, tiene las aportaciones de todos los miembros del grupo de trabajo, a los que les agradezco siempre su colaboración y el impulso que han dado. Yo simplemente, en cierto sentido, he articulado lo que creo que estaba en el ambiente en ese grupo de trabajo, las ideas que creo que estaban en el ambiente de ese grupo de trabajo. He sido un mero mecanismo
de redacción, si se quiere, de aquello que podía estar en el grupo de trabajo que, como explicaba la directora general, está compuesto por una diversidad de instituciones y fundamentalmente de personas que representan a muchos tipos distintos de entidades, instituciones, empresas, etcétera. Pero también creo que es muy sano que un documento de este tipo quede abierto al debate sin cortapisas, sin líneas rojas, para que realmente sea un documento integrador, porque solamente tendrá éxito si todos los actores que pueden desempeñar algún tipo de papel en este desarrollo de este plan se sienten involucrados y se sienten parte del plan. Es un plan que no es el plan, o no debería ser el plan del Gobierno de Canarias, debería ser el plan de todos los canarios. En tanto en cuanto se consiga eso, yo creo que el plan tendrá éxito y permitirá avanzar en una línea tan importante como es la democratización del acceso a la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, con esta intervención es un poco cumplir con lo que se había comprometido la Dirección General en el primer encuentro y después del descanso pasaremos a lo que es el compromiso de esta Dirección General con presentación de experiencia de otras comunidades autónomas, presentación de expertos también de la universidad y la apertura de esa mesa de trabajo con esa mesa redonda que tendremos por la tarde.